Buenos días. ¿Se oye? Sí. Primero agradecer la invitación. Más de una vez he oído hay gente que viene de muy lejos, pero lo primero que quiero decir es que por mi parte ningún inconveniente en venir aquí. Cuando me llaméis estaré aquí, cada vez estamos más cerca, los aviones, los trenes, etcétera, y solo necesito una excusa para venir a esta tierra, con lo cual no hay ningún inconveniente en que esté tan lejos. Cuando queráis me llamáis, que estaré aquí siempre que pueda. Bueno, me ha tocado hablar sobre los aspectos prácticos del nuevo protocolo de control de calidad. Ya sabéis que se está terminando ya de cocer el nuevo protocolo, que en los próximos meses, supongo y espero, ya aparezca, con la intención de que probablemente a partir del año que viene ya lo podamos poner en práctica. El planteamiento que he querido hacer de esta charla es un poco justificar las variaciones o los cambios que ha sufrido en cuanto a lo que es el control de calidad en TC con el nuevo protocolo y incidir sobre todo en aquellos parámetros nuevos que hay que controlar, en aquellas modificaciones que se han hecho, y quizá daos algunos trucos o truquillos que la experiencia me ha enseñado de cara a medir o cómo hacer determinados controles y controlar determinados parámetros. Entonces, si con todo eso conseguimos que sea de vuestro interés, estaré contento. El nuevo protocolo nace, bueno, Alfonso ha comentado que en los últimos años ha habido una progresión en cuanto a la tecnología, innovación y aparición de nuevos equipos. El protocolo que hasta estos momentos estaba vigente nació cuando principalmente los equipos que teníamos eran equipos axiales, cuando ya empezaban los equipos helicoidales, y prácticamente no contemplaban apenas ni los equipos multicorte ni todos los sistemas que actualmente tienen muchos equipos de reducción de dosis. Entonces, lógicamente, esta aparición de equipos nuevos y esta aparición de nuevas prestaciones es lo que obliga a revisar e incorporar todas estas nuevas novedades en el nuevo protocolo. El nuevo protocolo, por consiguiente, va a tener o a contemplar nuevos parámetros para controlar, nuevas condiciones de medida. Esto sí que es una filosofía en la cual quiero incidir. Lo desarrollaremos más adelante, pero pensar que hasta ahora todos los parámetros, todas las condiciones de medida, todas las tolerancias estaban referenciadas a unos protocolos o a unos procedimientos o a unas técnicas de disparo muy concretas. En muchos casos no se correspondían a las condiciones clínicas, y si, como hemos visto, los equipos de TC son susceptibles de mejorar mucho con su utilización, lo que hemos pensado es que todos los parámetros, la mayor parte de los parámetros, aunque sí hay una serie de tolerancias determinadas por el propio fabricante y que hay que obtenerlas en condiciones de medida que el propio fabricante determina, que en realidad se van a hacer en las pruebas de aceptación, pero nuestra función es establecer todos esos parámetros y definir todas esas tolerancias para las condiciones clínicas de utilización del equipo. El objetivo del control de calidad no es asegurar que el funcionamiento del equipo es correcto, y además tiene que ser el asegurar que su manejo también es el apropiado y que vamos a tener herramientas y argumentos para poder optimizar la utilización de esos equipos. Ese ha sido un poco fundamentalmente el cambio de filosofía de esta nueva versión. Como nuevos parámetros fundamentales, hay algunos más, pero aquí planteo fundamentalmente los que hemos considerado como esenciales al final, y alguno que, sin estar considerado como esencial, yo considero que es lo suficientemente importante como para que pudiese haber sido esencial, o porque nos va a dar a nosotros muchos datos o mucha información sobre el funcionamiento correcto o incorrecto de otros parámetros derivados de ellos.
Fundamentalmente los nuevos parámetros que vamos a controlar va a ser la exactitud del desplazamiento de la mesa para exploraciones helicoidales. Incorporamos, digamos, las características de los equipos helicoidales a través de este parámetro. La exactitud y repetibilidad de la tensión y capa M reductora no es un parámetro esencial, pero yo considero que es un parámetro muy importante, muy fácil de medir y que nos va a dar muchísima información. Lo vamos a medir de una manera indirecta, pero esa manera indirecta es más costosa o más tediosa que medirlo directamente, sobre todo con la aparición de nuevos equipos que hay que pueden realizar medidas mucho más fáciles que los que teníamos hace 7 u 8 años. Exactitud del indicador de las dosis en el equipo es un parámetro nuevo que todos los equipos ya nuevos tienen. Todos los equipos indican las dosis que va a recibir el paciente en términos de CTDIW, CTDI-vol o DLP. Este parámetro inicialmente, cuando empezaron a aparecer, pues o indicaban algo que nosotros o que yo no sabía, o lo que indicaban no lo indicaban bien. Ahora, en la mayoría de los casos, por lo menos en la experiencia que yo tengo, ya empiezan a indicar correctamente, ya indican correctamente las dosis reales y se corresponden mucho, en la mayoría de los casos no hay un error de más de un 10% con respecto de las medidas que luego se hacen. Este parámetro es muy importante, puesto que es el parámetro que el técnico va a tener de referencia para poder aplicar elementos de optimización en sus técnicas, con lo cual debemos asegurar que esos datos que el técnico va a tener van a ser los datos correctos. El sistema de modulación de corriente, lógicamente, si acaba de decir Alfonso que estos sistemas pueden, o está demostrado que pueden reducir las dosis en torno a un 40 o un 50%, evidentemente hay que comprobar que esos sistemas funcionan correctamente. Y la eficiencia geométrica. La eficiencia geométrica o la necesidad de medir la eficiencia geométrica de los equipos está derivada fundamentalmente de la aparición de los equipos multicorte. Con la aparición de los equipos de varias filas de detectores aparecen muchísimas combinaciones posibles, no todas con la misma eficiencia geométrica y por lo tanto con la misma eficiencia dosimétrica, y sin embargo con respecto a la calidad de imagen son técnicas similares. Entonces deberíamos o tenemos que comprobar esa eficiencia geométrica. Además, ya los equipos, muchos de ellos vienen o indican la eficiencia geométrica de cada combinación que se elige. Pues una manera también de comprobar que esa indicación del equipo es la correcta. Con respecto al desplazamiento de la mesa para las exploraciones helicoidales, si ya os lo comentaré en la charla siguiente, si las dosis efectivas recibidas por el paciente dependen directamente de la DLP y la DLP depende de la longitud barrida, lógicamente hay que comprobar que lo que queremos o la longitud de paciente que queremos barrer va a ser la correcta. Luego simplemente habrá que comprobar que cuando nosotros planificamos una exploración sobre un objeto que tiene dos elementos radioopacos al principio y al final, que puede ser un objeto de test o pueden ser simplemente dos monedas colocadas encima de la mesa, así de sencillo. Es simplemente planificar una exploración helicoidal desde el primer punto hasta el último y comprobar que esas monedas o esos objetos radioopacos únicamente aparecen exactamente en la primera y en la última imagen. O sea, es una cosa relativamente fácil de hacer, pero también muy importante de comprobar que no se está irradiando de más al paciente innecesariamente. La exactitud y repetibilidad de la tensión y capa M reductora. Esta sería la estructura que tiene cualquier equipo de TC. Tiene un filtro después del tubo, que por cierto no sale allí, pero está el tubo allí arriba. Después del tubo hay un filtro plano y seguidamente un filtro de forma. Estos filtros de forma, que tienen esta forma pajarita que se llama, inicialmente normalmente era un filtro fijo que no se movía y que siempre era el mismo. En la actualidad estos filtros de forma son intercambiables. Hay equipos que incluso tienen 4 filtros de formas diferentes
que se seleccionan automáticamente o que el equipo coloca automáticamente en función del tipo de exploración que vamos a hacer, que fundamentalmente depende además del FOB que nosotros hemos elegido. Lo que pasa que muchas veces cuando elegimos en la exploración, una exploración de cabeza, automáticamente el FOB se establece automáticamente y automáticamente ya se coloca el filtro de forma adecuado. De tal manera que muchas veces lo que hacíamos que era medíamos el CTDIW a lo mejor en forma axial, lógicamente, cogíamos el protocolo de cabeza y con el protocolo de cabeza luego poníamos el maniquí de cuerpo. Eso ya no sirve. Estamos cometiendo un error. Un error porque si estamos utilizando el protocolo de cabeza para medir el CTDIW en el maniquí de cuerpo, estamos aplicando un filtro de forma que es el de cabeza, que no es realmente el que luego el equipo aplica. ¿De acuerdo? Luego eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las pruebas iniciales van a ser muy importantes a partir de ahora. ¿Por qué? Porque muchos parámetros luego se van a referenciar a los resultados que vamos a hacer en las pruebas iniciales. Las pruebas iniciales tienen por objeto fundamentalmente caracterizar el funcionamiento del equipo. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprobar, si no tenemos los datos, porque muchas veces el fabricante o el instalador no suministra los datos, o cuando llegamos el equipo ya está funcionando y no encontramos los datos por ningún sitio, hay que comprobar cuántos filtros de forma hay, cuándo intervienen y qué características tienen. Porque además pasa una cosa, por lo menos mi experiencia, es que muchas veces esos filtros de forma se cambian cuando se cambia el tubo de rayos o cuando hay una actualización de software. Y entonces lo que estábamos midiendo, las referencias que teníamos ya no sirven para nada. Luego es un parámetro muy importante. ¿Cómo medimos el filtro de forma o cómo lo podríamos hacer? Podríamos pensar que habría dos maneras de hacerlo. Una a través del CTDI en aire en el isocentro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos filtros de forma que justo en la zona central son iguales y únicamente varían en las colas, ¿de acuerdo? Podría ser una primera aproximación medir ese CTDI en aire o medir la capa hemireductora. Ahora os comentaré cómo se puede medir. Y la otra manera sería medir el CTDIW. Medir el CTDIW para todos los filtros de forma, simplemente para comprobar que no se han cambiado, me parece excesivo. Es mucho más sencillo medir las dosis fuera del isocentro. ¿De acuerdo? Colocando la cámara de ionización fuera del isocentro. Entonces, una manera muy sencilla sería establecer dos posiciones fuera del isocentro, anotar las dosis que se reciben y comprobar en años sucesivos o después de determinados cambios importantes si esas dosis han cambiado o no han cambiado. Ya veréis que no hace falta tener al técnico al lado para hacer esto. Es decir, no hace falta que nos paren el tubo. ¿Cómo se puede medir la capa hemireductora? Por un lado, la capa hemireductora se mide colocando el tubo fijo, haciendo una radiografía de planificación o escanograma o scout, como se llama de mil maneras, colocando la cámara de ionización tal y como la veis ahí, colocando el tubo debajo, ¿de acuerdo? Ahí está mal. Bueno, sí, las chapitas estas son los aluminios, ¿vale? Ahí el dibujo está al revés. Ahora no va. Bueno, eso es. Bueno, el tubo se coloca debajo, exactamente, y se colocan chapitas de aluminio, eso sí, pequeñas, de 2×2. ¿Vale? Para evitar la radiación dispersa lo máximo posible. La cámara de ionización se coloca en el isocentro y se hace una radiografía de planificación, ¿vale? Y va saliendo hacia afuera.
¿de acuerdo? La cámara de ionización. Si podemos mantener el tubo fijo, muchísimo mejor y más exacto. Pero yo normalmente cuando hago estas medidas, hago 3 medidas y salen las 3 muy parecidas, consiguiendo siempre que la longitud barrida en la radiografía de planificación sea la misma, es bastante estable. El comprobar que los filtros están correctamente colocados se comprueba fácilmente sobre la propia imagen, que sale una cosa así: la banda ancha es el filtro de aluminio y la banda estrecha es la cámara de ionización. Si la cámara de ionización está centrada correctamente, aparece como está ahí, con lo cual es una manera muy sencilla de comprobarlo. Es así como se puede medir la capa reductora. Ahora hay equipos nuevos, Unfors, el Piraña, etcétera, que la miden directamente y la miden bien. El truco para medirla bien no es colocarla en la mesa, sino colocarlo, la cámara o el detector debajo, apoyado en el gantry, ¿de acuerdo? Y con el tubo arriba, para conseguir que el haz de radiación sea lo más ancho posible cuando llega al detector. Y se corresponde, yo por lo menos con los 2 equipos y comprobándolo con la cámara lápiz y tal, salen resultados muy parecidos, ¿vale? O sea que y eso sí que es un disparo y ya te da la capa reductora directamente, ¿vale? El filtro de forma, ¿cómo podemos medir? Bueno, la capa reductora luego es lo de siempre, comprobar la dosis mitad. Siempre hay que procurar, a ser posible, obtener 2 medidas lo más próximas posibles para que nos den la dosis mitad con respecto de la dosis obtenida sin filtros, pero bueno, sale bastante estable. El filtro de forma. Se puede caracterizar el filtro de forma completamente, o la forma más sencilla es simplemente determinar 2 puntos de medida, ¿de acuerdo? O utilizarlos como referencia. La manera de obtener el filtro de forma de una manera completa es simplemente hacer lo mismo que hemos hecho con la capa reductora, con una proyección lateral, y utilizar el indexado de la mesa, subir y bajar, para ir variando la altura de la cámara. Entonces se van haciendo radiografías de planificación, subiendo poco a poco la cámara de ionización, y al final nos salen unas gráficas como estas. Son gráficas relativas, eso sí, pero que nos dan idea de cómo son todos los filtros. Fijaos, estos son distintos filtros de forma para... aquí están sumados 1, 2, 3, 4, son de 2 equipos distintos, ¿de acuerdo? Filtro de forma, estos 3 son del mismo equipo, ¿vale? El de abajo es de cabeza y el de arriba es para hacer columnas, ¿de acuerdo? Y el de la derecha de arriba es el abdomen, pelvis y tórax, ¿de acuerdo? Fijaos que la relación entre el CTDI en el centro y el CTDI en la periferia varían desde 0,87, 0,89 o 0,55. Lógicamente, fijaos que el CTDI, lo que os decía antes, medido con maniquí de cuerpo y utilizando el FOB de cabeza, nos va a salir totalmente tergiversado, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo sería, aunque en el protocolo no está como prueba esencial, es hacer por lo menos unas medidas que nos identifiquen o que nos permitan asegurar que cuando al año siguiente vayamos a hacer el control no ha habido ningún cambio de los filtros de forma, ¿de acuerdo? Pensar que luego en el protocolo hay muchas pruebas que solo se hacen de manera inicial, sí, se hacen de forma inicial, pero es que una prueba que hay que hacer inicialmente hay que hacerla cada vez que se cambia el tubo de rayos o cada vez que se hace una modificación importante en el funcionamiento del equipo, con lo cual insisto en que hay parámetros que se pueden medir de forma indirecta de una manera muy parecida. En cuanto a los indicadores de dosis del equipo, lo dicho, los equipos actualmente ya todos, que yo sepa, no se me escapa ninguno,
ya indican el CTDI-W o el CTDI-Vol, ahora ya indican el CTDI-Vol y el CTDI-W ya son los antiguos, los que lo indicaban inicialmente, y la DLP, ¿de acuerdo? Interesa que comprobemos la exactitud de ese indicador, pensar que no, los equipos no miden, o sea, los valores que da el equipo no es porque lo midan, sino son cálculos que ellos hacen. Son cálculos que ellos hacen en base a unas características de tubo, filtro de forma y técnica y rendimiento del equipo, hacen sus cuentas y nos dan el número. Cuando alguna de esas características cambian, si por software no han cambiado y no han actualizado esos parámetros, van a estar indicando mal las dosis, ¿de acuerdo? Y me consta que normalmente no lo ajustan. O sea, me consta que en casos han cambiado los filtros de forma y el CTDI-Vol ha seguido siendo el mismo, ¿de acuerdo? Porque no han hecho una actualización también de ese parámetro en concreto, ¿de acuerdo? Y es que además cada vez hay que insistir más, cada vez más los técnicos se les instruye más, se les informa más del equipo que tienen entre manos, de las dosis que están dando, de cómo pueden ahorrar dosis, y ya deberían tener cada técnico una hoja con los límites de referencia al lado del puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque los límites de referencia que tienen que tener son los que tienen que comparar con los valores que el propio equipo les está dando. Ellos en cada exploración ya saben si van a dar una dosis adecuada o no en cada exploración, y eso les asusta y eso les crea responsabilidad y empiezan a preguntar y ajustan, ¿de acuerdo? Otro caso importante que se puede dar, normalmente a la hora de instalar un equipo, ¿cómo funciona? Primero viene el que instala el equipo, ajusta el equipo correctamente, el equipo funciona bien, y luego viene el de implantación, que es el que mete en memoria las técnicas que se van a utilizar, normalmente en conjunción con el radiólogo, que es el que da la opinión sobre la calidad de las imágenes que se obtienen, pero ahí se quedan en memoria. Y normalmente el técnico aprieta el botón y no se preocupa de qué técnica está utilizando, si se han equivocado a la hora de elegir el filtro de reconstrucción, si resulta que para cráneo están utilizando, o para un abdomen se está utilizando 120 kilovoltios y 200 miliamperios, y luego para cráneo utilizan 140 kilovoltios y 300 miliamperios, que cuando les dice les haces ver la técnica que están utilizando, se echan las manos a la cabeza, señal de que ni siquiera se han fijado en las técnicas que están utilizando. Pues una manera muy interesante, por lo menos que a mí me ha funcionado, de que se empiecen a fijar en las técnicas que están utilizando, es que empiecen a comparar estos indicadores de dosis que el equipo da con una tabla que ellos tienen que tener de los valores de referencia que existen para cada una de las exploraciones. Luego, de cara a nosotros, pues nos interesaría determinar el factor de corrección para pasar de las dosis indicadas a las dosis reales que nosotros hemos medido, y entonces ya tenemos unos criterios de optimización que no tienen por qué pasar forzosamente por medir y llevar los maniquís cilíndricos de un lado para otro. Simplemente asegurando que los indicadores de dosis del equipo funcionan correctamente, es que ya no necesitamos ni medir el CTDI-W. ¿De acuerdo? O sea, ¿para qué? Si ya nos lo está indicando el equipo. Pero bueno, para eso hay que comprobar que la indicación es... O sea, fijaos que trabajando un poco más al principio, la cantidad de trabajo que nos vamos a ahorrar luego. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. O sea, si en las pruebas iniciales comprobamos este parámetro y comprobamos una serie de parámetros adicionales que pueden influir en la dosis, y luego en las pruebas sucesivas comprobamos que ninguno de estos parámetros ha variado, hay muchas pruebas o muchas medidas que nos vamos a poder ahorrar sin ningún problema. Sistema de modulación de corriente, ya lo ha comentado Alfonso. Hay dos sistemas, unos que modulan a lo largo del eje Z, otros que modulan durante la misma rotación, ¿de acuerdo? De los dos sistemas, el que más dosis ahorra es el que modula a lo largo del eje Z,
porque juega con la diferente tamaño del paciente a lo largo de su longitud. El otro, combinado, que un poco la diapositiva que ha mostrado Alfonso, combinado es cuando se optimiza más y se puede llegar hasta un 70%, me parece que he visto en una diapositiva, lo cual no es, o sea, yo pienso que está en torno al 40 al 50%. Pero bueno, en el protocolo, siendo conscientes de la dificultad que existe de tener maniquís como este, que sería el ideal, un maniquí de tipo cónico, o sea, cilíndrico, pero y cónico a la vez, que con este maniquí estamos comprobando de una vez todos los parámetros, pues bueno, a falta de ese maniquí, pues nos conformamos con tener el maniquí de cuerpo dosimétrico, el maniquí de cabeza, que se puede colocar así, o simplemente el de cabeza colocado encima de la mesa y ya está, hacer un barrido y comprobar que hay variaciones en los MAS de disparo, variaciones sustanciales. La manera ideal de hacer esta prueba sería comprobar el ruido, porque el objetivo principal que tiene el sistema de modulación es mantener el ruido constante, independientemente del tamaño del paciente. De la misma manera que los exposímetros automáticos, el objetivo era tener una densidad óptica constante, pues en este caso es el ruido lo que se mantiene constante. Pero bueno, si en las pruebas iniciales o en las pruebas de aceptación, recién montado el equipo, el sistema funciona, y como siempre vamos a ir con los mismos maniquís, el sistema, o sea, la filosofía es simplemente anotar la variación para una exploración en concreto, la variación de MAS que aparece en el maniquí grueso y en el maniquí de cabeza, y ver que se mantiene en el tiempo simplemente, ¿de acuerdo? Cuando hay variaciones, cualquier otra variación, hay que establecer un nuevo estado de referencia, hay que hacer otra vez las pruebas iniciales, ¿de acuerdo? Fijaos que ahora en los estados de referencia no es el estado de referencia del equipo, sino cada parámetro tiene un estado de referencia que puede ir variando en el tiempo en función de las reparaciones o las sustituciones de los distintos elementos que tiene el equipo y que van a influir en ese parámetro en concreto. Derivado de la aparición de los equipos multicorte, aparece este problema. Fijaos que al ancharse el haz de radiación en el eje Z, para asegurar que todos los detectores van a estar cubiertos perfectamente por la radiación, inevitablemente el haz de radiación tiene una, digámosle, penumbra, que sobrepasa siempre las dimensiones de los detectores, y esa penumbra, conforme el corte o el haz de radiación o el número de detectores que nosotros elegimos para obtener la imagen se va reduciendo, la penumbra se va manteniendo, con lo cual la relación entre la anchura de la imagen y la anchura del haz de radiación va aumentando. Eso es lo que se denomina la eficiencia geométrica. Existen recomendaciones según las cuales por debajo de una eficiencia geométrica del 70, no sé si es del 60 o del 75%, el equipo está obligado a dar una alarma, ¿de acuerdo? En los equipos actuales la eficiencia geométrica ya te la ponen directamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? Hay que medir la eficiencia geométrica para todas las combinaciones posibles que tiene el equipo, cuando hay equipos con 320 filas de detectores y combinaciones eternas. Pues bueno, hagámoslo únicamente para las técnicas que se están utilizando clínicamente. Por lo menos para eso. A ver, es deducible que si en las 3-4 técnicas fundamentales que ahora veremos el sistema funciona correctamente, podemos asumir que para el resto también lo está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, comprobemos que la eficiencia geométrica es medida y la eficiencia geométrica mostrada por el equipo es correcta en esas exploraciones, y utilicemos eso a la hora de establecer metodologías de optimización también en cuanto a las exploraciones. Los técnicos no saben o no entienden por qué una misma exploración se puede hacer con un solo,
o sea, con una sola rotación, utilizando 4 detectores, o con 4 rotaciones utilizando un detector. Para ellos es lo mismo, pero desde el punto de vista dosimétrico evidentemente no lo es. Desde el punto de vista de imagen sí, pero bueno, ellos tienen el concepto muchas veces de que no, para determinadas tipos de pruebas hay que hacer cortes axiales y pequeñitos. Pero bueno, pues si tienes cortes pequeñitos estás haciendo, en cuanto a imagen, estás haciendo también utilizando todas las filas de detectores simultáneamente, ¿de acuerdo? Luego es una manera de comprobarlo. ¿Cómo medimos la longitud, o sea, el espesor del haz de radiación? Con una película fotográfica, es la mejor manera. ¿De acuerdo? O sea, simplemente colocando una película de las que tenéis de radioterapia. Existen también películas autorrevelables, que son muy efectivas, y simplemente luego, dependiendo de la exactitud que queramos, o se escanean y se comprueba a media altura cuál es la anchura del haz, o directamente con una regla. También es factible, y se hace relativamente fácil y no lleva mucho trabajo. La anchura de la imagen pues se hace con el típico maniquí con la rampa de toda la vida. La dificultad que tiene este sistema es que es muy tedioso, que cuesta muchísimo. Hay algunas casas que te lo hacen automáticamente, por ejemplo Siemens, y el maniquí de Siemens, esto te lo hace automáticamente, con lo cual te ahorra media hora larga de trabajo, pero si no, pues bueno, hay que morir al palo y comprobar que hacer el corte sobre la rampa, la imagen que se obtiene es esta, y hay que saber ajustar muy bien el nivel de ventana que se escoge para hacer la medida de la longitud, ¿de acuerdo? Porque para hacer la medida de la longitud, lo primero hay que cerrar la ventana a 0, al mínimo posible. Una vez cerrada a 0, el nivel de ventana lo podemos colocar de tal manera que la longitud de la rampa sea esta o que sea esta, y la imagen es la misma. Hay que utilizar un nivel de ventana que coincida de tal manera que sea igual al máximo, al número CT máximo, es decir, al número CT de la imagen de la rampa menos la del fondo, dividido para 2 y sumándole el del fondo. Una vez ajustado ese nivel de ventana es cuando hay que hacer la medida. Ya digo, cuesta mucho, es muy pesado, pero no tenemos otra solución, a no ser que tengamos la suerte de tener un sistema automático que lo haga, que bien es porque sea el del propio fabricante, o porque tengamos con nuestro maniquí tengamos un sistema automático de hacerlo, ¿de acuerdo? Esa sería la longitud correcta y exacta. Las nuevas condiciones de medida. Fijaos que el objetivo, como he comentado, el objetivo del control de calidad es asegurar que las dosis y las imágenes son las correctas o las más apropiadas. ¿Qué factores influyen en la calidad de imagen? Influyen las características del equipo, los parámetros técnicos de adquisición, los parámetros de reconstrucción, las características del paciente y las condiciones de visualización. Esto es un inciso, pero sí que quiero aclararlo. Condiciones de visualización. Hay que empezar a calibrar los monitores de los tags, ¿de acuerdo? Normalmente no vienen calibrados en Dicon, los monitores de visualización. Hay muchos monitores de las estaciones de trabajo que son los que se utilizan para diagnosticar. No siempre se diagnostica en las estaciones de trabajo de diagnóstico, de la sala de lectura, ¿de acuerdo? Los factores que influyen en la dosis son las características del equipo, parámetros técnicos de adquisición, parámetros de reconstrucción y características físicas del paciente. Es decir, que fijaos que tanto en la calidad de imagen como en la dosis influye muy mucho tanto los parámetros técnicos de adquisición como los parámetros de reconstrucción. Hay muchos, o hasta ahora se estaban haciendo muchas pruebas con técnicas de disparo y filtros de reconstrucción que luego clínicamente no se utilizaban nunca. El ejemplo más claro son era Toshiba.
Toshiba te decían el filtro C71, creo que era el que tenías que utilizar para medir el ruido. Y luego mirabas los filtros en condiciones clínicas y el 71 no aparecía por ningún sitio. ¿De acuerdo? Pues eso se ha acabado. A lo que vamos es que definimos unos protocolos de referencia que van a ser los de cabeza, adulto, cerebro, el de abdomen y el de tórax. Hemos puesto abdomen y no hemos puesto pelvis porque hoy en día el abdomen y la pelvis se hace exactamente igual. ¿De acuerdo? Si hay diferencia, pues sería interesante poner abdomen, pelvis y tórax. ¿De acuerdo? Serían 4 exploraciones: cabeza, abdomen, pelvis y tórax, y luego, en todo caso, tórax de alta resolución, y en el caso de que el equipo se utilice para pediatría, abdomen pediátrico de 5 años. ¿De acuerdo? Estos protocolos van a ser nuestros protocolos de referencia. Van a ser en las condiciones en las cuales vamos a realizar todas las medidas. ¿De acuerdo? ¿Por qué estos? Porque con estos protocolos, en la mayoría de los casos, luego hay excepciones y hay equipos que se utilizan para exploraciones muy concretas y muy características, pero con estos protocolos estamos cubriendo el 80% de la actividad de un TAC normal, de un TAC que se utiliza rutinariamente. ¿De acuerdo? Luego vamos a asegurarnos de que estos protocolos son los adecuados. Y para cada uno de estos protocolos tenemos que determinar muy claramente cuáles son los parámetros que se utilizan para realizar la exploración. Y este es el listado de los parámetros que tenemos que anotar. Estos son los parámetros que caracterizan totalmente la técnica utilizada para una determinada exploración. Incluido, ya que estamos, anotar el CTD-IVOL y la DLP que indica el propio equipo. No os preocupéis de anotar porque como luego esto va a estar colgado ya lo vais a tener. Me he preocupado de ponerlo lo suficientemente grande para que se vea, ¿vale? Entonces, con los protocolos de referencia establecemos los valores de referencia y las tolerancias, a partir de ahora, van a estar referenciadas a los valores de referencia. Es decir, muchas pruebas hasta ahora eran según especificaciones del fabricante. Pues bueno, ahora serán según especificaciones del fabricante y, además, para los protocolos de referencia no puede haber una variación superior a más o menos un 20% respecto de los valores de referencia iniciales. Vamos a asegurar que el funcionamiento del equipo desde que se instaló hasta la fecha de hoy se ha mantenido correctamente. Y se ha mantenido en los valores de referencia obtenidos en las exploraciones de referencia, valga la redundancia, ¿vale? Calidad de imagen, 4 truquillos y acabamos, porque de dosimetría, como hablará nuestro compañero ahora, pues he querido meterme muy poco, pero en calidad de imagen, problemas que tenemos. Vamos a elegir un maniquí que todos sabemos que valen su dinero. Los maniquís fundamentales que sirven para todo es el CAD-FAN, ¿de acuerdo? Y el maniquí de la ACR, ¿de acuerdo? Y luego están los maniquís de las propias casas. Muchas cosas las pueden hacer, otras no, ¿de acuerdo? Aprovechemos lo que se puede hacer y lo otro, pues inventemos algo, si no tenemos este maniquí. Os voy a comentar los pros y los contras de cada uno de ellos. En cuanto al CAD-FAN, el primer disco lo que nos ofrece es lo de las rampas. Lo de las rampas, todos los maniquís de las casas lo tienen. No, menos el de Toshiba, creo. El de Toshiba creo que no lo tiene. Pero Philips, General Electric lo tiene, pero de otra manera, ¿vale? Y el otro no. Y Siemens lo tienen también. Luego tienen 4 índices para medir el número CT en distintos materiales, eso lo tienen todos, con lo cual esta prueba la tenemos cubierta por todos los maniquíes de las casas. El siguiente, el de alto contraste, todas las casas lo tienen, pero con un problema, que son muy poco sensibles. Es decir, que variaciones en la calidad, en la resolución de las imágenes obtenidas en muchos maniquís, si no tenemos muchos patrones
con diferencias pequeñas de unos a otros, no vamos a apreciar nosotros con esos maniquís variaciones en la resolución. Entonces, eso es un inconveniente, ¿de acuerdo? El Cafan sí que los tiene mucho y aún así, bajo mi punto de vista, aún debería tener más, porque hay equipos que, bueno, llevo 8 años viendo lo mismo. ¿Alguna variación tiene que haber algún año? Pues no, llevo 8 años viendo lo mismo, a lo mejor no es tan sensible. Un pequeño truco que os voy a comentar para medir la resolución de una manera objetiva y no subjetivamente. Fijaos que cuando obtenemos la imagen podemos obtener una imagen como esta. Apreciablemente, así a simple vista, parece que son visibles 1, 2, 3, 4, 5 seguros, el 6 si somos generosos y si el 7 ya si nos hemos pasado de generosidad. ¿Vale? Eso viendo la imagen así. Si la vemos así, ya cambia. A que ya hemos ganado 1. ¿De acuerdo? Fijaos cómo el utilizar siempre para medir la resolución en alto contraste la anchura de ventana a 0. ¿De acuerdo? Y luego ajustar el nivel de ventana para ver lo máximo posible. Hacer un zoom. ¿De acuerdo? Y cuando ya tenemos hecho el zoom y la ventana a 0, ajustando el nivel de ventana, puede llegar un momento que veamos, aunque sean 4 manchas separadas, siempre y cuando las veamos separadas, fijaos que la mancha esta de arriba, a ver cómo era esto, sí. Pues no va. ¿O me lo he cargado? Bueno. La mancha de arriba es prácticamente un punto. Pues bueno, estar seguros que cuando luego ya o el radiólogo o nosotros ajustemos bien las ventanas y tal, vamos a ver las cinco líneas perfectamente definidas. ¿De acuerdo? Pero esto además nos da un argumento para, de una manera objetiva, no hace falta tener una vista excepcional para saber si lo vamos a ver o no. ¿De acuerdo? Independientemente del observador. Resolución en bajo contraste. Este problema que tienen los maniquís de las casas es el mismo. Suele ser un paso o no pasa, pero poca sensibilidad. En este caso, el Cafan sí que tiene bastante sensibilidad. Tiene 3 módulos de contraste del 1%, del 0,5 y del 0,3 con 2, 4, 6, con 9 círculos cada uno, con lo cual nos puede dar bastante información. ¿Qué problema tenemos con esta prueba? Que esta prueba la podemos hacer. Primero interviene la subjetividad nuestra, ¿vale? Y luego interviene nuestra mano también, porque dependiendo de cómo ajustamos el nivel de ventana y la anchura de la ventana, podemos ver la imagen esta o podemos ver la imagen esta. Las dos imágenes han salido de la misma adquisición, ¿de acuerdo? Simplemente la diferencia que hay entre una y otra es la anchura y nivel de ventana. Y fijaos la diferencia entre unas y otras. Aquí, de momento, tenemos que tener la habilidad y el entrenamiento para poder ajustar bien la ventana. No está de más que anotemos el nivel y la anchura para en años sucesivos utilizar la misma, y ya lo ideal sería pues disponer de un sistema automático de detección que, aunque no sea o no esté de acuerdo con la visión real del radiólogo, sí que nos va a permitir, como nosotros vamos a establecer nuestro estado de referencia, nos va a permitir comprobar variaciones de unos años a otros. Entonces, para eso sí que se podría utilizar. Pero bueno, estos son los sistemas automáticos, son sistemas que ahora se están desarrollando. En concreto, mi compañera Irene Hernández está trabajando en ello. Lo único que ya va un paso más adelante, ya intenta que lo que ve el programa de forma automática se correlacione lo más parecido a lo que ve el ojo humano. Pero ya se están desarrollando sistemas de esto. De todos modos, el propio Cafan, lo que pasa que eso es prohibitivo, tiene un software que lee automáticamente estas imágenes, pero yo me niego a pagar lo que vale. ¿Vale? Y por fin, el último módulo,
que es el módulo de la uniformidad espacial. En el caso del CAFAN tiene un inconveniente, y es que está hecho de agua sólida, y si en las pruebas se exige que el número CT en agua sea 0 más menos 4 unidades Hanfield, si ya por el mero hecho de no ser agua, de ser agua sólida, ya es 3 unidades Hanfield las que te va a medir el equipo trabajando bien y funcionando bien, pues ya te da un margen de error. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Utilizo el maniquí de la casa, que es de agua normalmente, utilizo para comprobar que está dentro de ese 0 más menos 4, utilizo el CAFAN para decir, bueno, lo que es el 0 en agua en este es 3, entonces fijo el 0 en 3, y en años sucesivos simplemente compruebo que sea 3 más menos 4 unidades Hanfield. ¿De acuerdo? Lo de la uniformidad espacial se ha eliminado, porque siempre salía bien. No sé si a alguien de vosotros os ha salido alguna vez mal, entonces se ha eliminado. Y ya con respecto a la dosis, nos olvidaremos de lo que es la dosimetría paciente, pero sí que quiero indicar que el medir el CTDI en aire variando los distintos parámetros nos da muchísima información. Interesa comprobar el CTDI en aire variando los kilovoltios, es una manera de comprobar que los kilovoltios funcionan correctamente, que tan difícil es de medir. Hoy en día ya se pueden medir directamente, pero cuidado con la medida de los kilovoltios. Hace poco tuvimos un problema con un equipo, y es que lo medimos con un UNFORS, y el UNFORS no está calibrado para la filtración o las características del filtro que tiene ese equipo. Entonces daba sistemáticamente un error superior al 10% sin que por ello el equipo estuviese mal. Cuidado con las calibraciones, aunque midan, y bueno, con ciertas reservas, lo de medir directamente el kilovoltaje con los equipos de medida que normalmente utilizamos. Ante eso, pues mira, sabemos todos que la dosis es lineal con el kilovoltaje al cuadrado, pues comprobemos eso. Sabemos que la dosis es lineal con los miliamperios, lo podemos comprobar. Sabemos que la dosis es lineal con el tiempo, lo podemos comprobar. Y podemos comprobar también cómo varía el CTDI en aire en función de la anchura de corte. Eso nos da idea de esas penumbras que hablábamos, porque supongo que a todos os habrá pasado que el CTDI en aire para cortes muy finos se os ha disparado. Siempre para 10, 8, 7, 5, 4, 3, siempre el CTDI es constante. Llega el 2 o el 1 milímetro y se dispara. ¿Por qué? Precisamente por las colas esas, ¿de acuerdo? Pensar otra cosa, y seamos un poco razonables. Siemens, por ejemplo, tiene una ventaja: los colimadores son fijos. Si medimos la variación del CTDI en función del colimador, o medimos la anchura de corte en la eficiencia geométrica el primer año, ¿para qué lo vamos a repetir? Mientras no hayan cambiado los colimadores. Otra cosa son otras casas que son variables. Entonces sí que hay que comprobar que no sea estropeado el sistema. Pero esta es una buena indicación también, el medir el CTDI en aire para las distintas anchuras de corte y para las distintas combinaciones. Es una medida de ver la eficiencia geométrica. Y estas medidas de CTDI en aire nos van a dar mucha indicación, comparándolas con los controles de otros años, nos van a dar mucha información si algo ha cambiado. Otra cosa es que luego tengamos que investigar qué es lo que ha cambiado, pero la información nos la van a dar, ¿vale? Y a partir de las medidas del CTDI en el centro del maniquí de la periferia, se obtiene el CTDI vol y la DLP, que no me quiero meter ya más en ello porque os lo explicará más detenidamente Liaño, pero eso sí, se establecen que por lo menos hay que comprobar para los protocolos de referencia que no se
exceden los niveles de referencia establecidos a nivel europeo, por lo menos, que están para ello. ¿De acuerdo? Y simplemente ya, pues, felicitaos por estas iniciativas y poner la frase de Einstein en esta coyuntura en la cual estamos viviendo, en la cual eventos como este pues dan un poco la razón y nos ayudan a seguir en ello. Y felicitaos sobre todo por estas iniciativas que tenéis. Muchas gracias.